Colombia es uno de los países latinoamericanos más avanzados en leyes de protección ambiental. En la práctica, esto quiere decir que todos los proyectos de extracción de recursos naturales tienen la obligación de hacer estudios y plantear medidas de manejo que protejan la naturaleza, las comunidades, su cultura y sus tradiciones. Y solo cuando se cumple con esta obligación se le da permiso a las empresas para desarrollar sus proyectos. Esto lo explicamos en otro video sobre licenciamiento ambiental. Ahora, si bien es cierto que hay fuertes normas de protección, la realidad es que las leyes no se aplican solas. Es necesaria la participación de las comunidades. Entonces, conozcamos qué herramientas tienen para garantizar sus derechos cuando un proyecto de extracción de hidrocarburos se planea dentro o fuera de sus territorios y puede afectarlos directa o indirectamente. Cuando una empresa está interesada en extraer recursos naturales, primero tiene que consultar con las comunidades étnicas que podrían verse afectadas por su proyecto. Esto se llama consulta previa y es obligatoria para todo proyecto en territorio étnico. De hecho, este mecanismo tiene especial importancia para garantizar la participación efectiva de las comunidades. Así se protege su cultura, sus prácticas, sus lugares sagrados, sus formas de vida y los recursos naturales de los que dependen. Sean comunidades reconocidas o no por el Estado, todas tienen derecho a ser consultadas, porque la consulta previa es un derecho fundamental de todos los grupos étnicos del país. ¿En qué consiste la consulta? Es un diálogo entre las comunidades y las empresas con mediación del Estado en cabeza del Ministerio del Interior, para conocer toda la información del proyecto y llegar a acuerdos. ¿Sobre qué? Sobre las medidas de protección natural, espiritual y cultural. Estos acuerdos pueden incluir temas técnicos sobre la protección del bosque, pero también ritos sagrados como tomas de yagé, si así lo pide la comunidad. Realmente pueden ser sobre cualquier aspecto importante para la vida de las comunidades locales: salud, transporte, educación, economía tradicional, espiritualidad, y como les contamos en otro de nuestros videos, las comunidades pueden negarse totalmente al proyecto si éste implica un riesgo para su bienestar. En caso de aprobarlo, es fundamental que deleguen y conozcan muy bien a sus representantes, pues ellos serán los encargados de transmitir la información entre la comunidad y la empresa y son quienes firman los acuerdos pactados. El estudio de impacto ambiental registra estos acuerdos. Es un documento oficial necesario para aprobar la obra. Las comunidades siempre pueden volver a este documento para revisar que se haga lo que se acordó. Ahora bien, puede pasar que durante el proceso de la consulta no se le dé importancia a cosas que sí eran importantes para las comunidades, como su espiritualidad o sus tradiciones, lo que impide llegar a acuerdos. A veces, las empresas pasan por alto el proceso y no hacen la consulta, o cuando el proyecto no se da directamente en territorio indígena, el Ministerio del Interior puede llegar a desconocer la presencia de los pueblos o de los espacios importantes para su cosmovisión. Frente a estos escenarios, es muy importante que las comunidades indígenas y sus organizaciones reclamen su derecho a la consulta previa, y para eso existen otros mecanismos legales. Veámoslos. Supongamos que una comunidad necesita información sobre el área en la que se va a desarrollar el proyecto, las tecnologías que se usarán o el avance en la implementación del plan de manejo. El mecanismo más básico para lograrlo es la audiencia pública ambiental. Con esto, las comunidades pueden exigir cualquier tipo de información a la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, ANLA. La audiencia se puede hacer en cualquier momento, antes de que empiece el proyecto, cuando está en curso o, por ejemplo, 3 años después de terminado, para saber si se están implementando las medidas de protección que se acordaron. Es importante recordar que la audiencia pública ambiental es un espacio solo para pedir información y documentos cruciales en la toma de decisiones, evaluación o seguimiento del proyecto. En algunos casos la información es suficiente, pero ¿qué tal si ya estamos frente a un problema? Si la salud o los ríos o nuestros sitios sagrados, por ejemplo, son afectados. El derecho de petición es un derecho fundamental que sirve como herramienta en estos casos. Una persona de la comunidad o la comunidad misma puede presentar la petición directamente a la empresa y ella tiene que responder en 15 días hábiles. El reclamo puede exigir la solución del problema puntual, puede ser para saber cómo ha actuado la autoridad frente a denuncias que se hayan hecho por impacto ambiental. Puede ser para poner una queja y decirles que algo no se está haciendo bien, o puede ser para pedir información o documentos que no sean confidenciales, como la copia del estudio de impacto ambiental,
o los resultados de los monitoreos de calidad del agua. Ni la audiencia ambiental ni el derecho de petición funcionaron, se siguen vulnerando los derechos fundamentales de una persona o comunidad, entonces pasamos a la tutela. Esta se dirige ya no a la empresa, sino directamente a un juez para pedir la protección inmediata de derechos fundamentales. Si el proyecto está restringiendo el acceso a sitios sagrados para la comunidad, cuando está degradando los territorios, contaminando el agua o si la empresa despide trabajadores por su condición étnica o de género, estos son casos para entutelar. Recuerda, se puede hacer siempre que el derecho de petición no haya funcionado o en cualquier momento en que los derechos fundamentales estén en un grave e inminente riesgo de ser vulnerados. El derecho de petición y la tutela son herramientas que se pueden usar para proteger derechos fundamentales de una persona individualmente o derechos fundamentales colectivos de un pueblo. Pero si la comunidad unida o una parte de ella quiere presentar una queja o un reclamo, la acción popular es la herramienta más adecuada, pues ésta solo se puede interponer para solicitar el cese o afectación de intereses colectivos. Con ella pueden reclamar la vulneración de sus derechos al ambiente sano, al manejo y aprovechamiento de los recursos naturales o a la integridad del espacio público. Así se protegen los intereses colectivos de la comunidad, se evita la afectación al medio ambiente o se hacen restituciones en caso de que el territorio ya haya sido afectado. Todas estas herramientas son la garantía que ofrece el Estado colombiano para la protección de los derechos y participación de las comunidades indígenas en los procesos de licenciamiento ambiental. Sobre el conjunto de estas herramientas cabe resaltar la importancia de la consulta previa como derecho fundamental para garantizar la participación efectiva de las comunidades. Tener presentes estas herramientas y usarlas de manera adecuada permitirá conservar la riqueza natural y cultural de nuestro país, fortalecer la gobernanza territorial indígena y aportar a un desarrollo más inclusivo y sostenible.